Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, desde el versículo 24. Vamos, busque su Biblia. Marcos 5, desde el versículo 24. El viernes pasado estuvimos hablando de el paralítico de Betesda. Esta vez vamos a hablar acerca de la mujer del flujo de sangre. ¿Tienen la palabra de Dios en la mano? Amén. Dice su palabra: fue pues con él y seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, sino que le iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella aflicción. Luego Jesús, conociendo en él mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu aflicción. Amén. A lo mejor cuando usted estaba leyendo encontró ciertas diferencias entre mi lectura y la suya. ¿Cuánto le encontraron? ¿Verdad? Muchos leyeron borde, la palabra borde, y algunas otras cosas. Bueno, esta mujer estaba pasando por una situación física, una enfermedad. ¿Qué era lo que le estaba sucediendo a ella? Ella estaba sufriendo de una menorragia. Una menorragia es cuando el flujo menstrual se prolonga mucho tiempo. Eso trae muchos problemas físicos, emocionales y hasta espirituales. La persona sufre de anemia crónica, la persona tiene problemas hasta de concentración, la persona tiene desgaste físico, toda su piel se pone quebradiza, el pelo pierde vida, la vista pierde vida. Todo lo que circunscribe a lo que es vida en una persona, cuando esa persona sufre de eso, la pierde, la va perdiendo. Imagínese usted 12 años con esta enfermedad. Resulta que por ley judía, por ley hebraica, por ley judía, por ley hebraica, las mujeres que sufrían que estaban en el proceso menstrual, tenían que apartarse de la comunidad y de la sociedad, porque eran consideradas inmundas. Diga conmigo: inmundas. Pero ellas no eran solamente inmundas, sino que todo el que la tocaba a ella, entonces era inmundo hasta la noche. Pero no solamente eso, sino que si por casualidad tú tocabas la silla o la vestidura o un vaso que esa persona usó, entonces tú eras también considerado inmundo hasta el final del día. Es decir, esa persona tenía que estar recluida para no volver inmundo todo lo que le rodea. Tanto la persona que le tocara, como la persona que ella tocara, como la persona que tocara algo que ella había tocado. Imagínese entonces 12 años en esta situación. Imagínate una mujer casada que tiene hijos, que tiene esposo, que a lo mejor comenzó su problema menstrual después que dio a luz una niña pequeña y perfecto, una menstruación de 5 días, luego 10 días, luego 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, 12 años.
Esta mujer estaba destruida, frustrada, estancada. Su vida había desaparecido. Sus planes de futuro, de cómo iba a vivir con sus hijos, estaba todo destruido. Estaba recluida en un lugar donde habían mujeres también pasado por situaciones como esa, donde habían personas que por otras enfermedades también eran considerados inmundos. Me imagino todo ese tiempo esta mujer escuchando el estado conforme de enfermedades de las personas que les rodeaban, que no podían salir porque si violaba una de las leyes judías con relación a eso, era considerada, era digna de morir apedreada. Por eso tenía que salir para preservar su vida. Tú rodeada de mujeres que lo único que escuchas es pesimismo, enfermedad, frustración, falta de perdón, amargura, problemas emocionales, estancamiento emocional, estancamiento espiritual. No solamente eso, sino que el considerarse un mundo inmundo trascendía lo que era la enfermedad. Cuando una persona estaba enferma, era símbolo de pecado. Por eso esta mujer, o las mujeres que sufrían de esto, cuando terminaban su ciclo, tenían que durar 7 días recluidas, aparte de todo el tiempo que duró. Y el 8º día presentarse al altar y hacer un sacrificio para purificación. A eso súmale 12 años de problemas físicos, mentales y emocionales. Una mujer que cuando nació su hija, comenzó a amamantar su hija, pero comenzó su ciclo menstrual, tuvo que recluirse y duró 12 años viendo a su hija de cerca crecer sin tenerla a ella de frente. Cuando ya no la podía, era de lejos a lo mejor que la veía. El marido a lo mejor no pudo esperar 12 años. Tuvo que abandonar a esa mujer porque si ya han pasado 6 años y no tenemos solución. Había ido a muchos médicos, dice la palabra, y dice que le iba peor. Bendito sea Dios para siempre. Pero hay algo. Dice la palabra de Dios que esta mujer oyó hablar de Jesús. Diga conmigo, oyó hablar de Jesús. Diga conmigo, oyó hablar de Jesús. Me imagino que cuando ella mencionó el nombre de Jesús, donde estaba rodeada de mujeres frustradas, esas mujeres le dijeron: no, pero tú no puedes salir de aquí. Tú no puedes, por ley tú no puedes salir de aquí. Por ley tú no puedes salir a la sociedad. Por ley tú no puedes salir. ¿Qué significa Jesús? ¿Cómo dice su palabra? Dice que una multitud le seguía y lo apretaban. Eso te dice a ti la gran cantidad de personas que seguían a Jesús. Esta mujer le decía: no, tú no puedes salir porque automáticamente tú toques a alguien, se vuelve inmundo. Alguien te toque a ti, se vuelve inmundo. Si alguien toca tu vestido, se vuelve inmundo. Si tus ropas rozan a alguien, se vuelve inmundo. ¿Tú quieres morir apedreada, mujer? Ella no le importó las reglas del juego. Ella lo que quería era ser sanada. Cuando tú tienes una determinación, no importa las reglas que el mundo te pone, tú tienes que determinarte a seguir tus visiones y tus propósitos. Aleluya. Esta mujer sale y, como yo siempre predico, a Jesús le seguían aproximadamente 10,000 personas. Imagínate esta mujer sin fuerzas, esta mujer débil, esta mujer posiblemente, a mí me gusta añadirle, con dolores punzantes en el bajo vientre, que la doblan, la tuya. Imagina esta mujer cayendo, hombres corpulentos, gente que apretaban a Jesús. Y si ella decía que estaba en su proceso de inmundicia, la iban a matar ahí mismo. Ella tuvo que callar porque ella tenía una visión. 10,000 personas. ¿Quién es Jesús? Yo oí hablar de Jesús, pero ¿quién es de todos? ¿Quién es de las 10,000 personas que están ahí? Bueno, a lo mejor se guió de la gente que señalaban: ahí va, ahí va. Y lo que señalaban, ella comenzó a distinguir a lo mejor ese cuerpo, ese hombre que iba caminando, que su manto era diferente al de todos, que su cuerpo y su postura era diferente al de todos. No parecía un judío normal, sino un judío a otro nivel, como si fuera sobrenatural. Y ella dijo: allá voy, no importa lo que suceda. Si me dan codazos, si me dan pisoteones, yo tengo que por lo menos tocar
tocar el borde de su manto. Yo no sé si puedo abrazarlo. Si yo pudiera abrazarlo, besarlo, con tal de ser sanada, yo lo hago. Pero si las circunstancias solamente me dan la oportunidad de tocar su manto, yo sé que aunque sea parte de su manto, si lo toco, seré sana. Resulta que esta mujer llegó a Jesús, tocó el borde de su manto, y dice su palabra que poder salió del manto de Jesús. Aquí voy yo. ¿Cuánto estamos reunidos nosotros aquí con un Jesús y muchos de nosotros lo aprietan, pero no todos logramos alcanzar que Él note que nosotros lo estamos apretando, que lo estamos tocando? Dice que cuando Jesús sintió que poder había salido de Él, se volteó y dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? No dice el versículo, que en otra versión dice: Señor, la multitud te aprieta y te oprime. No solamente te aprieta, una cosa es que tú estés apretado y otra cosa es que tú estés oprimido porque estés apretado. O sea, tú estás sufriendo porque te están apeñucando. ¿Cómo tú dices que alguien te ha tocado si lo que tú más has recibido es toques de personas? Lo que pasa es que el toque de las personas que lo acompañaban buscaban cosas que a él no le hacían perder el camino. Pero el toque de esta mujer logró algo. Digo que logró el toque de esa mujer, logró que Jesús se detuviera. Jesús iba caminando junto a la casa de Jairo a sanar a la hija de Jairo. Iba en un caminar, pero una mujer con una determinación y una fe tan fuerte logró que Jesús detuviera su camino. Cuando tú estás determinado en adorar a Dios de todo tu corazón, es posible que tú pares el camino de Dios a hacer algo. Las cosas de Dios son fuertes. Porque ese es el Jesucristo detenerse y hablar con esta mujer hizo que no llegara a tiempo a la casa de Jairo y la noticia viniera de que la niña ya habría muerto. Lo que provoca en segundo plano de que el nombre de Jesús sea mayormente glorificado, porque ya no va a sanar a una niña, sino que va a resucitar a una muerta. Es decir, es posible que cuando tú entres en una determinación tan fuerte de adorar el nombre de Jesús y de jalar su manto, tú detengas a Jesús para tratar contigo, pero que las consecuencias en cadena de reacción sean para resucitar y para levantar a personas que están en mayores niveles de problemas que lo que tú estás pasando. Pero tienes que enfocarte en Jesús. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Tocó el qué? Bendito sea Dios. Esta mujer tocó el manto de Jesús. Pero eso no es tan sencillo. No es tan sencillo tocó el manto de Jesús. Vamos a analizar el manto de Jesús y miren la pantalla. Dale para adelante. El manto que tenían los rabinos en ese entonces se llama talit, que todavía se utiliza. El talit comprende según el Deuteronomio, no recuerdo que Deuteronomio 6:22, algo así. Bendito sea el Señor para siempre. Comprendía de 4 flecos, comprendía de 4 flecos que se llamaban tzitzit. 4 flecos, 1, 2, 3, 4. Estos 4 flecos tenían un propósito. Y el propósito de estos 4 flecos, era que cada uno representaba YHWH, Yohewahei, que son las consonantes del nombre de Jehová. Jesús, como todo judío normal, tenía que tener un talit. Esta mujer no tocó el borde del simple manto, sino que lo que tocó fue un tzitzit de Jesús. ¿Sí, hermano? Resulta que el tzitzit tenía lo siguiente, dale. Tenía 5 nudos. Estaba compuesto por 7 flecos blancos, símbolo de la perfección de Dios. Un fleco azul, símbolo del color de la realeza de Dios.
pero en los flecos habían 5 nudos. Entre el primer nudo y el segundo nudo habían 7 vueltas. ¿No les suena algo similar a Josué? Entre el segundo nudo y el cuarto, 8 vueltas. Entre el cuarto y el quinto, 11. Y en el último, 13 vueltas. ¿No recuerdan ustedes las 13 vueltas al final del último día de Josué Jericó? Pero ¿qué resulta? Que cuando nosotros hacemos así, cuando hacemos así y sumamos los primeros 3 grupos de nudo, da 26. Ya conmigo, 26. ¿Qué es 26 en numerología bíblica? Dale. 26 está dividido en estos 3 números para dar un nombre. 5, 6, 5, 10 son exactamente el número de cada uno de las letras del nombre de Jehová. Pero no solamente eso, sino que el número 13, ¿dale? El número 13 es exactamente este nombre hebreo, ¿dale? Ejad. Ejad significa que entre el nombre Yod-Heh-Vah-Heh de las primeras 26 números más el 13 da 39. Este número es exactamente que está diciendo en cada fleco que Dios es uno. En cada fleco que está diciendo de Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios uno es. No solamente eso, ¿sabes? Sino que Tzitzit en numerología el número es 600 más 8 hilos más 5 nudos da 613, que son justamente la cantidad de leyes de Moisés en el antiguo pacto, de los cuales 248 son exactamente de bendiciones al más alto nivel. Es decir, cuando esta mujer se postra y toca el borde de su manto, ella está diciendo: si yo no puedo tocarlo a él, yo voy a tocar la palabra contenida en el manto que tiene él. Tú no me copiaste. En esta iglesia hay un manto. ¿Cuánto dicen amén? En esta iglesia hay un manto. Pero si tú no puedes tocar el manto, por lo menos toca la palabra que contiene el manto de esa iglesia. Cuando esta mujer dijo: yo, si no puedo abrazarlo a él tiene un manto que contiene una verdad de la promesa de Dios, y esa verdad de la promesa de Dios, yo me aferro a ella, y cuando yo me aferro a la promesa de Dios, yo sé que aunque él no me ponga la mano, su promesa me va a sanar. Su palabra, gloria a Jesús. Su palabra. ¿Qué resulta? Que no tocó el borde, ella no tocó el borde del manto de Jesús. Cuando usa la palabra manto en la versión original, es la palabra craspero. La palabra craspero significa fleco. ¿Qué fue lo que tocó entonces? El fleco, el cis. Bendito sea el Señor para siempre. No solamente eso, ella tenía seguridad y certeza de que él era el Mesías. ¿Sí? ¿Por qué? Había un versículo en Malaquías atribuido al Mesías. Malaquías 4:2 dice: mas vosotros, los que teméis mi nombre, sobre los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? ¿Quién es el sol de justicia? Nacerá el sol de justicia, y sus prasquedón traerá salvación, y sus flecos traerá salvación. Ella, como judía, dijo: él es el sol de justicia, y ahí están los sisi, lo que dice Malaquías 4:2: este es el Mesías. Esta mujer tenía dos opciones, dos alternativas: o tocar a Jesús, o por lo menos tocar los flecos de su manto. ¿Te digo por qué? Porque los flecos de su manto estaba contenida la promesa de Dios.
Sabemos que Jesús, ¿qué es? El verbo de Dios. ¿Qué es lo que es Jesús? ¿Qué es lo que es Jesús? El verbo entonces contiene la palabra. En el principio fue la palabra. Por tanto, todo lo que contenía Jesús encima era la misma palabra de Dios. Ella dijo, si yo toco sus flecos de su talí, yo sé que voy a ser sana, porque en los flecos de su talí está contenida la palabra de Dios, está contenida la promesa de Dios. Y dice su palabra que cuando ella tocó el fleco, que cuando tocó el sisi, automáticamente poder salió de él. ¿Por qué? Porque en Jesús estaba contenido el poder que estaba vinculado a la misma palabra de Dios. Si tú estás en esa iglesia, si tú eres de esa iglesia, déjame decirte que en esta iglesia hay un poder, en esta iglesia hay una promesa, en esta iglesia hay una palabra. Y si tú no tomas de esa palabra, si tú no tomas de ese mando, es posible que tú te estés navegando en el mismo lugar, pero Dios te dice, toca el borde aunque sea, toca el mando aunque sea, toca los flecos aunque sea. ¿Usted cree que el trabajo de esta mujer, que el acto de fe de esta mujer fue algo, simplemente una determinación sencilla de alguien que se propuso hacer algo? No. ¿Por qué tú crees que al tocar el fleco Jesús desprendió poder sin él ni siquiera autorizarlo? Por la fe que ella tenía. La fe tuya puede hacer cosas que Dios la haga automáticamente. En la humanidad de Jesús, Jesús dijo, ¿y quién me ha tocado? En su humanidad no sabía que le había tocado. Pero cuando esta mujer toca los flecos, está diciendo, la palabra que contiene este talí está intrínsecamente unida a la esencia de quien es Él. Él es el Mesías, y el Mesías contiene la palabra. Por tanto, si yo toco ese, no es el mismo talí de ese fariseo, no es el mismo fleco de ese escriba, no es el mismo talí de ese saduceo, no. Es el talí de aquel que vino por la salvación, es el talí del sol de justicia que nacerá y que sus alas traerá salvación. Por eso yo toco cuando Jesús se voltea, ¿qué le responde? Hija, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque desde el sol de justicia y sus alas traerá salvación. Bendito sea Dios. ¿Cuántos estamos aquí y tenemos que determinarnos como esta mujer? Aquí ya vemos muchas personas. A Jesús lo apretaba mucho, a Jesús lo pelucaba mucho, a Jesús lo oprimía mucho. Pero de todos muchos, solamente una mujer logró, con un acto de fe tan profundo, hacer que Jesús se detuviera, porque tocó justamente el área de su vestidura que contenía una promesa. Muchos estamos aquí y estamos todos con nuestras manos alzadas y adorando al Señor, pero ¿cuál de nosotros, con nuestros actos, logrará tocar los flecos del manto del Maestro? Si dice su palabra que su manto llena la tierra, su manto llena la tierra. ¿Qué manto? ¿Cuál de las cuatro puntas sobresalientes del manto de Dios nosotros logramos alcanzar y tocar? Que nosotros logremos hacer que Dios se pare de su trono y decir, atiéndame a esa mujer que ha tocado mi manto. Atiéndame a ese hombre, que ángeles desciendan y atiendan a ese hombre que ha tocado mi manto. No es uno más lo que están apretando, no es uno más lo que están interrumpiendo, no es uno más lo que están pisando, no es uno más lo que están ahí. Es alguien que sabe cómo tocar el borde de mi manto a tal nivel que si yo autorizando se desprenda poder de mí automáticamente. Dijo Jesús, se sana a la mujer. Si usted tiene la historia, Jesús no dijo se sana, y él dijo quédate sana, quédate sana. ¿Por qué? Porque el poder de Jesús se desprendió sin Jesús decir recibe sanidad. Simplemente esta mujer
adquirió el mismo poder, sustrajo del poder de Jesús hacia su vida sin Jesús ni siquiera autorizarlo. Lo que significa que cuando tú te determines a tocar realmente el manto de Jesús, muchas cosas pueden suceder que pueden transformar tu vida en un segundo. Solamente el manto de Jesús, solamente el poder de Dios puede cambiar tu vida en un segundo. Todo va a depender de tu nivel de determinación, de tu nivel de fe, de tu acto de fe. Hasta dónde te atreves a arriesgarte, como esta mujer se arriesgó inclusive a perder su vida con tal de conseguir lo que ella estaba buscando en Dios. Hasta dónde tú y yo nos atrevemos a llegar para tocar el manto de Jesús. ¿Hasta dónde? Ya yo veo. Dios en este día, Dios en esta mañana te está indicando algo. Está indicando: aquí está mi manto. Está indicando: aquí están mis flecos. Aquí están el borde de mis vestiduras. Aquí están los símbolos de mis vestiduras, que contienen el nombre de mi Padre, que contienen la afirmación de que Dios es uno, que contienen las 248 promesas. ¿Por qué andas buscando cosas? ¿Por qué andas dependiendo de alguien? Si yo te di la promesa, es simplemente agarrarla, tomarla, hacerla tuya, determinarte, creerla, y verás cómo yo voy a transformar tu vida. Verás cómo yo voy a tocar tu corazón. Verás cómo yo voy a transformar tu casa. Verás cómo yo voy a cambiar tu casa. Verás cómo la promesa va a descender. Pero necesito a alguien que arriesgue su vida por mí. Necesito a alguien que arriesgue su integridad por mí. Necesito a alguien que se atreva a llegar a donde nadie se ha atrevido a llegar. Porque la fuerza, la motivación, la fe que yo pongo sobre ti te va a impulsar a tal nivel de que puedas alcanzar lo que muchos no han podido heredar, mis promesas. Te digo que hay muchas personas que han heredado cosas que otros, nosotros que hemos tenido mucho más tiempo, no hemos ni siquiera alcanzado, porque se han determinado en tocar el borde del manto de Jesús. Cuando tú tocas el borde del manto de Jesús, tú das pasos agigantados en tu vida cristiana y alcanzas niveles que otros que tienen 20, 25 años no han alcanzado, porque no se atreven a arriesgarte, porque eso es demasiado difícil, porque no quieren sacrificar tiempo, no quieren sacrificar a su propio yo. Pero si Dios te dice: te sacrifica tu yo, pon sus ojos en Jesús, mira hacia el cielo, te aseguro que lo que tú vas a alcanzar va a ser incomparable. Lo que tú vas a alcanzar va a ser algo tan fuerte que nadie, que muchos que están con más tiempo que tú en el camino cristiano, ni siquiera han soñado. ¿Tú crees que Dios te llamó a quedarte en el mismo lugar donde estaba esta mujer? En un lugar donde se habla necedades, en un lugar donde se habla duda, donde se habla incredulidad, donde se habla fracaso, donde se habla estancamiento. Dios bendiga que tú eres mayor que eso. Dios bendiga que tú eres mejor que eso. Dios bendiga un potencial tan fuerte. Digo, ¿por qué? Porque ese potencial fue el mismo que lo depositó. Él depositó en ti potencial de talento. Él depositó en ti una semilla de propósito, que si tú la rebuscas y la analizas, te va a dar miedo de tan grande propósito que Dios puso en tu vida. Propósito que tú no podrás ni siquiera salir de esa ecuación de la enredada, porque es muy alto el propósito en la mente de Dios sobre tu vida, que lo que tú podrías comprender tú mismo con tu inteligencia, con tu razonamiento. Dios no te quiere en el mismo mosaico, Dios no te quiere en la misma habitación, pero tú tienes que hacer algo, tú tienes que salir y jugártela, tú tienes que salir y atreverte, tú tienes que salir y darlo del todo, darlo todo, con tal de tocar, aunque sea
el borde de su manto. Esta mujer tocó el borde de su manto porque Jesús estaba rodeado de multitud. Pero ahora mismo el borde del manto de Jesús no es tan difícil de alcanzar. Está a ley de una oración, está a ley de una disposición tuya, está a ley de un cambio de mente, está a ley de que tú digas: definitivamente estoy cansado de vivir así, definitivamente quiero el borde del manto de Jesús. Jesús te dice: yo no te voy a dar mi borde del manto, yo te voy a dar el manto completo, yo te voy a dar el manto completo, porque si yo vencí, vosotros son más que vencedores, que si yo llegué, vosotros llegarán más lejos, que ustedes harán cosas mayores que yo. Hacer cosas mayores que yo significa: a ti no te toque el borde, a ti te toque el manto completo, te toque el manto completo. Esto simboliza la dificultad que había para alcanzar la salvación antes de Jesús morir. Al Jesús morir y resucitar, simplemente dice: yo estoy aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ya no eres tú que tienes que bajar para tocar a Jesús. Jesús hace rato está tocando tu corazón, tu mente, tu espíritu, diciéndote: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escuchar mi voz y abrir la puerta, yo entraré y cenaré con él. Bendito sea Dios. Ponte de pie. Ponte de pie. Para ti hoy. El manto de Jesús está disponible. El manto de Jesús está disponible. No el borde del manto de Jesús, sino el manto completo. Y el manto completo que contiene la verdad de su palabra. Que dice su palabra en Apocalipsis. Su palabra dice lo siguiente: que el que viene sentado en su caballo blanco tiene en su vestidura escrito una palabra que dice: fiel y verdadero. ¿Dónde está esa palabra escrita? En su manto. En su manto de carne del muslo dice: fiel y verdadero. ¿Qué está diciendo él? Diciendo: yo tenía una palabra cuando estaba en la tierra, y esa palabra que decía que Dios es uno y que contenía las bendiciones del Antiguo Testamento. Todas esas bendiciones están mezcladas con quien yo soy, Jesús, el antes y el después. Pero ahora en mi nuevo pacto, esa misma palabra se contiene en mí mismo y yo me contengo. Yo me mantengo de una forma, me mantengo fiel y me mantengo verdadero. Lo que significa que la palabra de sanidad del Antiguo Testamento más la palabra de sanidad del Nuevo Testamento está contenida en mí, y yo me mantengo para ti en dos actitudes: me mantengo fiel y me mantengo verdadero. El manto de Jesús está disponible para ti en este día. Levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo. Fiel y verdadero dicen sus vestiduras, fiel y verdadero dicen sus vestiduras, fiel y verdadero dicen sus vestiduras. Si tú creías que Dios te había dejado, déjame decirte que Él dice: yo soy fiel y verdadero. Si tú creías que Él se había apartado, déjame decirte que Él te dice: yo soy fiel y verdadero. Si tú creías que tu enfermedad se estaba prolongada, déjame decirte que Él te dice hoy: yo tengo una actitud frente a ti y yo te prometí sanidad. No puedes dudar, no puedes pensar que no lo haré, porque yo soy fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Lo que significa que las promesas están ahí. Las promesas están ahí para cumplirse. Las promesas están ahí para cumplirse. Las promesas están ahí para cumplirse. Pero ¿qué tú estás haciendo para cesar a su manto? ¿Qué tú estás haciendo para cesar a su manto? El manto está disponible, el manto está abierto, el manto está brindado. Dios te está brindando el manto. Es tu oportunidad de levantar tus manos
establezco esta palabra en este día. La palabra, Señor, de que tú eres uno. La palabra, Señor, de que tú eres fiel y verdadero. La palabra, Padre, de que en tu manto está contenida tu promesa. Tu promesa, Señor, de bendición de aquellos que se acercan a ti. Y tus promesas son como tu esencia, como lo que tú eres en sí mismo. Tú eres fiel y verdadero. Tus promesas son fieles, tus promesas son verdaderas. Y por eso yo te doy gracias. Dale gracias a Dios. Gracias porque sus promesas son fieles y verdaderas. Gracias porque sus promesas no tardan en cumplirse. Gracias porque Dios siempre va a intervenir, pero necesita que alguien haga algo. Dios necesita que tú extiendas tu mano. Dios necesita que tú hagas un movimiento de fe. Dios necesita que tú hagas un movimiento de fe. La fe sin obra es muerta. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Detén el curso del caminar de Dios.